Muchas gracias. Bueno, Alejandro, la consultora está trabajando mucho con una serie de productos muy buenos. Nosotros lo publicamos en Chaco Día por Día. Contale a la audiencia cuáles son los ejes de trabajo que están desarrollando en el Chaco. Bueno, principalmente la consultora tiene dos patas, ¿no? Que es una pata vinculada a lo económico, que es un poco el que tiene el volumen más grueso de trabajo, porque seguimos mes a mes y semana a semana diferentes indicadores económicos enfocados en la provincia del Chaco, por supuesto, pero también en todas las provincias del país. O sea, nuestros focos son las provincias. Obviamente seguimos el escenario nacional, porque bueno, Sí, es sí. el paraguas, digamos, con el cual nos manejamos, pero nuestra intención del día uno fue mostrar qué ocurre en las provincias. Arrancamos obviamente por una cuestión de sentimiento y pertenencia con las provincias del NEA y después, bueno, afortunadamente pudimos ir expandiéndonos y trabajar en el resto de las provincias del país, así que el foco está puesto en eso, ya sea actividad económica, mercado laboral, asuntos fiscales, que un poco eso es un diferencial nuestro que trabajamos mucho el análisis y el estudio del desempeño fiscal de las provincias, que cobró mucha relevancia en este último tiempo particularmente. Y después tenemos una pata política que tiene que ver con, bueno, obviamente análisis de la coyuntura y bueno, y en años como este, ¿no? Electorales, que el foco está puesto también un poco en cómo van a ser los escenarios o qué se Claro, espera, digamos, para un escenario electoral. hicieron sondeos para la provincia. Sí, hemos trabajado en conjunto con otras instituciones, con sondeos que son propios de alguna manera y bueno, también con resultados que han compartido otras instituciones como para poder de alguna manera moldear un escenario en base a diferentes resultados. Eh, es un año medio atípico, por lo menos acá en la provincia, en el sentido de que fue una campaña electoral, si uno lo mide desde el humor social, bastante apagada respecto a otros Total y años. absolutamente. Exactamente, no hubo el clima que se vivió, más allá de que es una elección de medio término, ¿no? Que por lo general siempre la espuma baja un poco, pero comparado incluso con otras de medio término, la verdad que ha habido un perfil bastante bajo. Y bueno, obviamente la mirada puesta, ¿no? En este primer test electoral que tiene un gobierno no peronista en la provincia en los últimos 16 años, un gobernador nuevo, primer año de gestión, con con el agregado de alguna manera que bueno, que el principal opositor no es nada más ni nada menos que a quien venció el actual gobernador en la última elección, con todo el peso político específico y con todo obviamente la, el bagaje que tiene una figura Sí. como Capitanich como principal opositor, ¿no? Em, ¿Con qué universo, por ejemplo, haces una encuesta de opinión eh, para las elecciones? ¿Con qué universo te manejas? ¿Con cuántos casos? Bueno, eso depende mucho ¿De quién paga? sí, en el sentido de, hay un tema presupuestario. A ver, para que la gente sepa, también son trabajos que lamentablemente son muy costosos por un tema de logística. Por lo general se tiende a intentar cubrir la mayor cantidad de las localidades más grandes de la Claro, provincia, Resistencia y el área metropolitana, Buenos Aires Peña, Castelli, Villa Ángela, Las Breñas, San Martín. Eso genera que la tenés un cuestión universo. logística sea importante. En tema de muestras, ahí también hay una disputa, ¿no? Porque, a ver, metodológicamente hablando, que a veces yo escucho muchas opiniones que lo critican. En el caso del Chaco, una muestra con 900 casos es representativa si se Muy, segmentan bien. muy representativa. Algunos, claro, algunos creen que es poco, pero porque vinculan un número respecto a una población, digamos, No, sí, pero en Buenos Aires son se hacen encuestas de 1.500 casos con un... exactamente. Así que por lo general están en 900 casos, en algunos casos 750. Pero siempre, como te decía, ¿no? Abarcando a la mayor cantidad de las poblaciones que tienen un peso electoral muy significativo y haciendo una segmentación muy específica y muy seria en términos de franja etaria, niveles socioeconómicos, niveles educativos y demás, que te van formando, bueno, grupos Claro. poblacionales, digamos, que te van dando un panorama que después uno pueda proyectar, digamos, ¿no? Al resto de la población. Vos sabés que yo desde que se largó la campaña, exactamente hace 30 días, vengo insistiendo en que los candidatos tendrían que hacer, darse una función educativa, fundamentalmente para decirle a la gente qué se vota y cuándo se vota. Lo hacía hace 30 días y lo tengo que hacer hoy también, porque verdaderamente
el electorado no está enterado que se vota el domingo Es así, y la importancia que tiene la exactamente. elección del domingo. Bueno, venimos, por lo menos en los últimos más o menos 5 años, con un agravamiento de la apatía de la población al votar, que se agrava todavía más en casos de elecciones de medio término, ¿no? Sí, Un poco por la desinformación, un poco por esta sensación de que quizás los legisladores no son quienes terminan resolviendo cuestiones fundamentales en la provincia. Y acá sí coincido en lo que decía de que hay que hacer una especie de docencia por parte de los candidatos, porque incluso, y esto es una opinión más de tipo personal que analítica, ¿no? Los candidatos a legisladores muchas veces cometen el error de hablarle a la población como si fuesen candidatos ejecutivos, digo en el sentido de que le pueden solucionar tal o cual problema, o que incluso después, ya en funciones, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Hay una inundación en una localidad y de repente un vecino le pide al legislador que le tramite una bolsa de mercadería y sí, demás, sí. que muy bien si lo hace, fantástico, no es la función del legislador. Y lo Pasó que no, en los debates, ¿eh? bueno, Pasó en los exactamente. debates, o En sea, los debates se vio eso y se vio, perdón, peor aún, que me pasó cuando escuchaba los debates, que incluso había candidatos que ni siquiera estaban entendiendo o comprendiendo cuál es el alcance que tiene el eventual rol al que aspiran a ocupar. Había una persona que la verdad que no recuerdo de qué frente, pero que, por ejemplo, me echó en el debate casi al pasar bajar la edad de imputabilidad, algo que le corresponde al Congreso de la Nación. Entonces, o hay una mentira deliberada o hay un grave desconocimiento. Yo me inclino por lo segundo. sí, sí, Y eso naturalmente contamina incluso la discusión pública, contamina el proceso electoral y termina colaborando en este sentimiento de apatía, de desinterés por ir a votar, que incluso se agrava más por las generaciones que vienen, ¿no? A ver, para poner un ejemplo, yo soy una generación que nació en democracia. sí, Entonces, para una persona como yo, votar es natural, es normal, cuando la historia nos marca que no es así y que todavía estamos en un proceso de consolidación democrática. Peor aún el que tiene hoy 20 años. Entonces, el hecho de que la política colabore con el desinterés de la gente para ir a votar genera que después tengamos, por un lado, niveles de participación muy bajos, que creemos que va a ser lo mismo ahora, para sí, este domingo, y genera que después haya esta especie de como de confusión de los roles para ocupar e incluso la minimización del rol de un legislador, que en provincias, incluso argentinas, que están más consolidadas institucionalmente, bueno, y en otros lugares del mundo, se entiende quizás un poco mejor y se destaca la importancia del legislador y se le exige como a un legislador, porque son justamente los que te crean de alguna manera, bueno, el marco conceptual, legal y normativo para cualquier ejecución de un plan de gobierno, cualquier programa incluso de desarrollo de la provincia. No es sí, una sí, cuestión vinculada a 4 años. Puede haber procesos de reforma de leyes, de códigos procesales, de códigos civiles, cuestiones vinculadas a la ejecución del gasto público, pensando en un mediano plazo. Digamos, hay un montón de cosas que es muy importante, pero que lamentablemente están ausentes en la agenda. así es. Sé que hiciste encuestas para esta elección, no te voy a preguntar los resultados porque seguramente te debes a tus clientes, este, pero ahondando en esa apatía, yo además de apatía digo hartazgo, hay un sector de la sociedad y un segmento de la sociedad que tiene mucha bronca todavía, pero además de no saber que se va a votar el domingo, eh, no le resta importancia a lo que significa. Vos hiciste una muy buena mención, que naciste en democracia. Yo nací muchísimo antes que vos y el trabajo de recuperación de la democracia fue tremendo, fue muy arduo, quedaron muchísimas vidas en el camino y se lo ganó en la calle, se lo ganó con movilización, se lo ganó después de la pérdida de la guerra de Malvinas, una locura de un militar, y toda esta nueva generación y estos chicos de 16 años que ya votan, no tienen ni idea Sí, es cierto. de la importancia que significa hacer valer tu derecho a ir a elegir a tus representantes. Sí, no,
no tienen ni idea en el mejor de los casos, valga la ironía, minimizan el proceso por considerarlo historia antigua. Hay un segmento de la sociedad, de los más jóvenes, que a la recuperación democrática del 83 la tienen vinculado, digo, en términos temporales, al 9 de julio de 1816. Fue tan lejos, fue tan atrás para ellos que, que no se le debe nada como sociedad a esos procesos. Entonces eso obviamente que es muy preocupante. A ver, estamos en un escenario donde la democracia no corre peligro en Argentina, pero sigue siendo débil, sigue siendo muy frágil. Las instituciones nacionales tienen muchísimas virtudes, pero tienen muchas debilidades en los mecanismos de articulación entre instituciones. El hecho de que de repente tengamos normalizado un gobierno bajo DNU es una muestra de una debilidad institucional, entre otras muchas cosas. Entonces es difícil realmente tener, por un lado, a un perfil político, digamos, de la gran mayoría de los candidatos que están todavía hablando con una épica de recuperación democrática y con una épica de los grandes actos políticos de un solo orador, donde de repente se me viene a la cabeza haber visto videos de incluso de Uliche León, digamos, con un gran orador en la provincia, con escenarios actuales que están mucho más recortados a un clip de 15 segundos o de 20 segundos. Entonces, también ahí hay una responsabilidad de la política, digo, en el buen sentido de la palabra, de ayornarse a los tiempos sin caer en la pavada. Y con el perdón de la expresión, porque también vemos muchos candidatos que queriendo llegar al público joven termina cayendo en el ridículo. Claro. Pero también hay una responsabilidad como sociedad y ahí podemos involucrar desde las cuestiones educativas, desde la familia, podemos vincular un montón de cuestiones en entender los procesos democráticos, los procesos electorales como un fortalecimiento de la democracia nacional, que sin eso no podemos pretender ser mejores como país. Si no consolidamos una democracia y no consolidamos instituciones republicanas en el país, todo lo que nosotros aspiramos es mucho más difícil de concretar. Totalmente. Vos sabés que entre las cosas que yo analizaba en estos días, lo hice también con la manera de hacer campaña. Hay quienes siguen haciendo campaña como antes y están totalmente fuera de foco. La de los grandes actos, la del único orador, la de el personalismo, ¿no? Y está también, por otro lado, que creo que es un error grave, la de hacer solo en redes sociales. Yo le explicaba a la audiencia que el primer candidato que gana en redes sociales es Barack Obama. En un país donde la conectividad es una cuestión como abrir la canilla y que salga agua. En el Chaco, trabajar solo con redes sociales es un error. Totalmente de acuerdo. Porque no tenemos conectividad. Pero aparte agrego una cosa ahí. Es cierto que el primer candidato que gana de las redes es Barack Obama, pero Obama utilizó las redes sociales como un canal de movilización popular, porque lo que se moldeaba en redes sociales o lo que generaba, digamos, aparte obviamente con todo lo que representa Obama y sobre todo en ese contexto, movilizó al grupo de personas, digamos, que apoyaban y generó actividad política en el sentido tradicional. En cambio, lo que estamos viendo acá es como quedarnos solamente en la mayor cantidad de likes, de reproducciones y de compartidos en historias, de vistas, exactamente, sin que incluso haya un contenido, porque hasta incluso si uno mira los videos y las publicaciones de Obama estaban pero marcados con un contenido total fenomenal, disruptivo para la época, pero profundamente político. Y eso hay una carencia actualmente, hay un abuso de la herramienta muy mal utilizada. Ahí es cierto que también hubo una especie de descarte a una campaña territorial, más allá de las típicas caminatas barriales y reuniones de vecinos y demás, pero... Y de los medios tradicionales. También, exactamente. Se los dejó de lado, de golpe, y creo que es un error. Pero de cualquier manera, creo que también pasa necesariamente por la crisis económica, ¿no? No nos olvidemos que estamos en un país y en una provincia en crisis. Creo que de no haber mediado esta crisis, ni Leandro Esdero hubiera adelantado las elecciones tanto,
porque estas elecciones se tendrían que haber hecho en septiembre, Ujú. ni hubiera hecho esta alianza. El lunes vamos a estar analizando los resultados y vamos a decir si le sirvió o no le sirvió la alianza a Leandro Esdero. Yo creo hoy que al que más le sirvió la alianza es a Javier Milei y a Karina Milei, Totalmente de acuerdo. porque van a tener dos diputados sin haber hecho nada. Y es así, justo es una pregunta que me han hecho bastante la última semana, sobre todo, bueno, colegas de ustedes de medios nacionales hoy están mirando con, no, están Sí, con el ojo puesto acá en la provincia, y me preguntaban eso, y yo le decía tal cual lo que usted decía. Es una alianza que a Esdero no le suma nada, quizás tampoco le reste demasiado porque estuvo bastante oculto la Libertad Avanza sí, dentro de la campaña. Sí le sirve obviamente a la fuerza política de Milei por esto que usted comentaba, ¿no? Porque de repente, sin demasiado, van a tener empiezan a dos. tener presencia en las legislaturas provinciales, Sí, exactamente, y bueno, y desde el punto de vista del gobernador es fortalecer el vínculo político que apunta a la gestión, no necesariamente a la construcción de poder político o territorial, ¿no? pero que le permitió un aporte del Tesoro Nacional, Sí. que es un oxígeno impresionante, a una caja que está en rojo. Claro, bueno, fue como de alguna manera cuando uno mira desde diciembre del 23 hasta hoy, fue como el punto cúlmine de esa relación cordial, como antes se le decía con el gobierno, ¿no? Eh, para hacer un reconto muy breve, ¿no? Durante el 2024 la provincia tuvo durante varios meses adelanto de coparticipación relativamente chicos, pero que le permitieron a la provincia afrontar Sí, gastos más urgentes, como por ejemplo el pago del bono internacional, que era de 40 millones de dólares en febrero del 24, se pagó con anticipo. sí. Después hubo también una gestión En conjunta agosto también. también hubo otro en agosto, bueno, y para agosto se aprovechó ese vínculo institucional para hacer un convenio con el Banco Nación, que financió también a partir de un crédito. Después, bueno, lo que vimos en los últimos meses de otro anticipo financiero de coparticipación, pero ya no de corto plazo, más bien de largo plazo, por un monto mucho más importante, digamos. Me preguntaban también incluso varias veces, hasta hace un mes atrás, por qué, por ejemplo, Chaco, siendo una provincia, un gobernador aliado, como se le dice, Sí. por qué no recibía ATN, por ejemplo, como si recibían Misiones, Catamarca, Salta y demás. Entonces, mi opinión era, Chaco no estaba recibiendo ATN hasta este último mes que sí recibió uno, porque se le está facilitando otros mecanismos de financiación por montos mucho más significativos. Los ATN repartidos eran de 5.000, 6.000, 7.000 millones de pesos. Y vos tenías adelanto de copa por 30.000, Claro. 40.000, hoy 120.000 el último. Recién ahora en abril recibió ATN, que son 2.500 millones de pesos, un monto relativamente menor, pero en una caja complicada, obviamente que todo suma. Así que bueno, hay un vínculo político barra institucional, digo, porque es una gestión de gobierno, Sí. que estaba siendo fortalecida y que entiendo yo que al gobernador no le quedaba otra que avanzar hacia ese tipo de alianza política, porque Estratégica, más que nada. totalmente de no concretarla era más lo que perdía a nivel gestión de lo que eventualmente puede llegar a perder en términos electorales, digo, por la mala imagen que tiene Milei en términos generales en la provincia. Entonces, era casi un hecho cantado, digamos, que iba a terminar ocurriendo eso. Y repitiendo un poco lo que usted decía, ¿no? Bueno, es eh, una, una buena noticia para el gobierno de Javier Milei, para la fuerza política, más no para el gobierno, de empezar a tener legisladores provinciales, porque de otra manera, como fuerza propia, no tienen, obviamente, posibilidad de competir a nivel, acá en la Chaco y en gran parte de las No, provincias por argentinas. supuesto, no hay músculo, no hay militancia, esto de dejar hacer, o sea, acá hay 3 listas van a aparecer de los libertarios. Sí, En sí, sí, estas sí. 11 que se presentan, o sea, va la Libertad Avanza con Chaco Puede y hay 2 listas más de Exactamente. libertarios. Sí, sí, sí. Bueno, ya Así, había pasado en el 2023 que hubo dos que habían competido. También los libertarios tienen un conflicto de organización, indudablemente. totalmente. Todos se arrogan la representatividad de Milei. Lo cierto es que hoy el sello está en un lugar, así que cuando el sello está puesto, difícil ir contra eso. Pero bueno, incluso esa fragmentación dentro de las identidades políticas no es nueva en la provincia, es nueva en cuál de los extremos nos paramos, ¿no? A ver, a nivel nacional y a nivel provincial, hasta hace 5 o 6 años atrás, había una histórica división de la izquierda
Sí, el Polo Obrero, el FIT por allá y sí, demás. sí, sí, sí. Que si bien todas juntas tampoco le daban un resultado, si uno hacía la suma matemática, ¿no? Que no se hace así, pero supongamos que hacemos la suma matemática y que sacaba cada lista, tampoco le daba fuerza electoral. Va a ser una Eh, buena elección la izquierda acá. Dependiendo qué se defina como buena elección. Claro, buena elección en cuanto a que sacaron muy pocos votos para candidato a gobernador hace 2 años. Van a ser una mejor elección que hace 2 años. Exactamente, va a ser una mejor elección sin duda. Todavía están lejos, no por defecto de ellos, más bien por conformación del escenario electoral, están lejos de repetir la epopeya de De Aurelio en aquel Aurelio momento. Díaz. De Aurelio Pero Díaz. bueno, el escenario también es Es muy distinto. interesante el candidato en primer término, Germán Báez. Germán Es Báez. una persona así que de hecho, dentro de la mediocridad y con el respeto que se merecen los candidatos que se vio en los debates, también cometió errores de tipo muy vinculados a la izquierda, ¿no? De Sí, repente hablar de la nacionalización de la banca y demás, ¿no? También comete esos errores que ya estamos acostumbrados, pero es una persona que sí es cierto que tiene una plataforma electoral muy, y tiene formación muy política. marcada, eso que sí, formación política y académica, que también, digamos, le ayuda a entender conceptualmente y a Sí, transmitir sí, conceptualmente un montón de cuestiones, más allá de que quizás el Partido Obrero tiene las desventajas de la izquierda en el sentido de que tiene incluso una retórica todavía muy antigua, pero fuera de eso es una persona interesante. interesante, sí, sí, sí. ¿Cómo van a laburar el domingo? Bueno, vamos a estar haciendo una especie de, no quiero decir centro de cómputos, ¿no? Pero bueno, recibiendo información, haciendo algún tipo de proyecciones. Yo en particular voy a estar colaborando con un medio acá en la provincia, pero vamos a estar haciendo, no boca de urna, pues eso no, incluso no estamos habilitados tampoco para hacer, pero sí recibiendo información, haciendo algún tipo de proyección previa, y esperando, bueno, a ver cómo se termina consolidando. Más que el resultado final, que es importante, nos interesa cómo está la conformación final de las bancas, que eso es un poco, bueno, el objetivo final, ¿no? De esta elección de medio término. Así que, bueno, vamos a estar Yo activos. hasta hace una semana pensaba que el oficialismo iba a tener 9 bancas, que Capitanís iba a tener 5, que Macra iba a tener una y que Vergia entraba, 9 a 7. Hoy me ajusto más al 8 a 8. No sé si van a ser 6 las bancas de Capitanís o 5 y 2 las de Macra. Pero me inclino más por un empate entre oficialismo y oposición en su conjunto. Sí, sí. Bueno, ahí, si uno hace como una especie de recopilación, por lo menos de los últimos sondeos de opinión que se hicieron, o que por lo menos yo tuve la posibilidad de ver, hay un escenario incluso de un virtual empate técnico entre el oficialismo y la lista de Capitanich. ¿Por qué empate técnico? Porque si bien hay una ventaja en favor del oficialismo, el margen de error, que es un porcentaje que se estima, puede ser para arriba o para abajo, el más 3 menos, 3 puntos exactamente. En uno, deja en empate técnico. exactamente, aplicando el margen de error, dejaría un empate técnico. Por lo tanto, ahí podría haber una distribución de 8-8, pero si uno mira la película un poco más amplia, digamos, de otros sondeos en otros momentos, sí es cierto que la fuerza de Primero Chaco creció este último tiempo y hoy está la pregunta de si meten uno, O que dos. ya sería una muy buena elección para ellos, o incluso dos, que sería una elección fenomenal. Eh, pero el escenario hoy descartamos, por lo menos desde la proyección, no repito, porque hay un problema con las encuestas a veces que se toman como predicciones y no lo Sí, sí, son, ¿no? sí, Pero no. descartamos la posibilidad, por lo menos hasta hoy, de que el oficialismo logre las nuevas bancas, que se queden 8. Sí. Y la gran duda está en esos, como usted decía, en esos 8, no si 7-1, si 6-2, pero por ahí estaría A, la distribución. a Vergia ¿no te da Vergia como No, ingresando? en nuestros números no. Una buena elección, pero no le daría todavía Depende, para... depende mucho de cuánta gente vaya a votar. Bueno, exactamente, eso era un punto clave, depende de la participación electoral, porque también incluso cuando uno hace una encuesta, también se le pregunta a la gente, ¿usted va a ir a votar, sí o no? Después mucha gente esa no va a votar. Y la pregunta clave es, bueno, si de repente
mi encuesta me marcaba, supongamos un ejemplo, 70% de participación y termina siendo el 60%, bueno, ese 10 que no fue, ¿dónde está dentro de mi muestra? Claro. De los que votaban al oficialismo, los que votaban a este, el otro. Entonces, se puede distorsionar los resultados a partir de eso, ¿no? Y que es obviamente un fenómeno muy difícil de prever, sí, de medirlo, obviamente, y de proyectar como un eventual factor de modificación. Bueno, la verdad, Alejandro, me quedaría conversando con vos mucho tiempo porque esto a mí me gusta, me apasiona verdaderamente. Eh, yo toda mi formación la hice en Buenos Aires y después de estudiar me quedé 22 años a trabajar en los medios. Y esto me dio trabajé en el Congreso muchos años como periodista parlamentario y me dio una gimnasia laboral y de conocer el paño de las elecciones y me gusta mucho, así que aparte de conversar con una persona joven y que sepa tanto y que esté formada en el tema, me agrada sobremanera. Así que te agradezco, te iba a proponer que trabajemos el domingo en conjunto, pero si ya tenés compromiso, nosotros vamos a trabajar con muchos medios del interior, Bien. vamos a estar haciendo una transmisión especial con muchas intendencias del interior provincial, fundamentalmente con Cés Peña, y vamos a ver cómo vienen las posiciones. Creo que va a ser una elección que se va a definir muy rápido porque es una sola boleta, una sola categoría. Exactamente. Entonces esto flexibiliza y es mucho más ligero el recuento. Apelemos a la eficiencia del conteo, ¿no? Como fue en el de hecho en el Sí, 2023, que fue sí, muy sí, bueno, así sí. que ojalá se vuelva a repetir esa rapidez con la Así cual es. se procesaron los datos. Un gusto haberte conocido y por Igualmente, supuesto que vamos a seguir en contacto, ¿eh? seguramente. Muchas gracias a usted. Alejandro Pegoraro es el titular de la consultora